Después de la situación en la que Luz estaba siendo consolada por el pelón, comenzaron a surgir situaciones que me inquietaron. Una de las más destacadas fue cuando me enfermé gravemente. Esto ocurrió cerca de diciembre, y me afectó tanto que no pude ir a la escuela. Para que comprendas mejor, déjame decirte que solía ser un estudiante ejemplar y nunca me gustaba faltar. Así que, faltando a la escuela, algo estaba realmente mal. Ese día, 2 personas cercanas a mí asistieron a la escuela, y cuando regresaron, me comentaron cosas extrañas que habían notado acerca de Luz, el pelón y el Brand. Antes de este episodio, ya había notado algunas situaciones extrañas, incluyendo el interés del Brand en Luz, aunque nada se concretó entre ellos. En ese momento, amigos y familiares me preguntaban por qué continuaba en esa relación si había signos de problemas. La respuesta era simple: yo creía en el amor y las relaciones estables. Sin embargo, la situación se estaba volviendo cada vez más extraña. Mis amigos compartieron detalles inquietantes, mencionaron que el pelón estaba coqueteando con Luz, y me enviaron una foto que evidenciaba esto. Parecía que estaban cortejando a Luz y, al verlos, Luz se asustó. Aparentemente, el pelón incluso empujó a el Brian, como si quisiera separarlos. La situación se tornó más confusa cuando Luz me habló al respecto. Ella me aseguró que el pelón solo la acompañó al autobús como de costumbre, cuando yo no podía hacerlo. Sin embargo, sus palabras empezaron a despertar dudas en mi mente. Por lo general, la gente que trata de justificar su comportamiento esconde algo. Pero yo nunca le había dicho nada sobre mis dudas, y ella no tenía motivos para hablar de eso, lo que hizo que me preocupara aún más. Posteriormente, hubo una situación en la que se postuló para ser alcaldesa de la escuela, y empecé a notar que la gente no quería votar por el pelón, sino por Luz, a pesar de estar en una relación conmigo. Aparentemente, ella estaba dispuesta a aprovecharse de la situación. A pesar de que había muchas señales extrañas, no quería darle importancia a lo negativo. Siempre veía el lado positivo de las cosas. Sin embargo, un día, lo inesperado sucedió: 3 personas, incluyendo a las cercanas a mí, recibieron comida de parte de Luz, como si intentara comprar su silencio. Todos nosotros comenzamos a reír, pensando que Luz estaba tratando de sobornarnos para no contar nada. Esto me hizo sentir aún más inseguro y desconfiado. Con cada uno de estos episodios, mis dudas crecieron, y finalmente, supe que Luz me estaba engañando. Pero eso no fue la razón por la que nuestra relación terminó. De hecho, había mucho más por descubrir. La verdad se volvió cada vez más evidente, pero no quería terminar la relación por mi cuenta. Prefería que ella me dejara primero. Desde el principio, le dije que si no quería estar conmigo, me lo dijera, y aunque nunca respetó esa solicitud, sabía que tenía que hacer algo para que ella tomara la decisión de dejarme. El deseo de poner fin a esta relación comenzó a crecer, y esto marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida, en la que empecé a hacer cosas para que ella decidiera terminar conmigo.